del mundo tecnológico. ¿Puede ser? Ahí está, profe, gracias. Excelente. Entonces yo decía, así, independiente de las definiciones, independiente de todo este mundo, así llamémosle, de la matemática formal, el concepto que se introduce en términos de lo que nosotros llamamos derivada es un indicador de velocidad de cambio. Precisamente el gran valor matemático que tiene dentro de lo que nosotros estudiamos en la ingeniería, lo que llamamos análisis matemático o cálculo, como por ahí también se sabe decir, tiene un concepto que es el de la derivada, y el concepto de la derivada es un indicador de la velocidad de cambio que tiene un proceso que en general es un continuo. Ese proceso que en general es un continuo es lo que yo manifiesto o es lo que normalmente manifestamos por allí como función. Y a esa función la tenemos definida dentro de los reales, y los reales para nosotros es un conjunto denso, o sea que no tiene huecos, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, derivada de una función es un indicador o es una medida de la velocidad de cambio. Y hay otro concepto que se utiliza en análisis matemático o en cálculo, que es el concepto de la integral. ¿Y qué es la integral? ¿O cómo la interpretaríamos nosotros así, de una manera un poco literaria, a la integral? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Se han quedado con la boca callada? ¿Qué pasó? ¿Alguna opinión, algo? ¿Le puede repetir, profe, cómo dijo? Si la derivada para nosotros, que es un concepto prácticamente básico dentro de lo que estudiamos como matemática, la entendemos como una medida de la rapidez de la variación, ¿cómo interpretamos el concepto de la integral? ¿Qué les parece? Y a mí me sonaría como a cantidad, vamos a decir. No sé por qué lo relacionaría con cantidad. Como cantidad de esa aceleración. Eh, a ver, si desde el punto de vista, llamémosle así, físico, entendemos que la derivada es un indicador de velocidad, el concepto de la integración debe entenderse como el efecto del proceso de cambio. El efecto, o sea, si nosotros tenemos un proceso de cambio al cual le atribuimos en términos matemáticos el nombre de función, ¿sí? Función. Función de una variable. La variable es real. Entonces, la derivada de esa función es un indicador de la velocidad de cambio en un determinado lugar de la variable, del dominio, de la velocidad de cambio de esa función. Y la integración, fíjense que la función es un proceso que cambia, por decirlo de alguna manera.
Salvo un caso particular que la función sea constante, entonces no cambia nada, ¿no es cierto? Pero independiente de todas las situaciones particulares, en general, nosotros le atribuimos a la función la idea de un algo que me indica cómo cambia cuando cambia la variable. Y la velocidad con que cambia ese algo la indicamos como derivada, en un determinado lugar, por supuesto. Pero el cambio total, el proceso total de cambio, es el que se indica como integral. O sea que la integración es una medida del efecto que causa el cambio. Mientras que la derivada es un indicador de la velocidad de ese cambio. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre las dos cosas, no es cierto? Una cosa es la velocidad de cambio y la otra cosa es el efecto total que produce el cambio. La velocidad de cambio está en relación con la derivada, el efecto total está en relación con la integración. Es como a veces que le llaman las funciones de estado que dependen del estado inicial y el estado final y se hace como un delta y obtenemos el número final. Bueno, pero ese cambio que vos estás hablando de la función de estado, ese cambio, estás hablando en líneas generales de un cambio promedio, pero cuando vos hablas de un estado de situación particular y la velocidad con que cambia ese estado, la relacionás con la derivada. Mientras que la integración está en relación a qué efecto produce ese cambio en un lapso determinado de la variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Una cosa es la velocidad y otra cosa es el efecto total. Por eso la integración está relacionada con el efecto total que produce algo que cambia. Mientras que la derivada está en relación a cuál es la velocidad de ese cambio. Profe, Bien, sí, escucho. ¿a qué se refiere con el efecto? Claro, el efecto total. Cuando vos tenés una relación funcional, una función, esa función está definida en un contexto de los reales. Entonces, cuando nosotros analizamos el problema de la integración de esa función en un determinado intervalo de su variable, lo que nosotros hacemos con el cálculo integral es dar una medida del efecto total que produce la función en ese intervalo de la variable. Mientras que la derivada, en un lugar determinado de la variable, me indica la velocidad con que cambia la función. ¿Se entiende? Obviamente estamos hablando de un efecto muy general, muy amplio, y le estamos tratando de dar una idea, llamémosle así, de interpretar en forma muy filosófica a algo, ¿no es cierto? Pero fíjate que si nosotros consideramos, voy a compartir pantalla, a ver. Si nosotros consideramos y marco sobre una recta orientada los valores posibles que adquiere X, que son dominio de una determinada función, y esa determinada función tiene un comportamiento gráfico, qué sé yo, así como este. ¿Está bien? Supongamos. ¿Qué significa desde el punto de vista gráfico este comportamiento? De que obviamente para un dado valor de la variable la función acá valió esta altura que acabo de definir yo geométricamente y que para otro valor de la variable la función en ese caso valió 0, por ejemplo acá,
Y acá valió, por decirlo así, un valor negativo en términos de una interpretación que yo le estoy dando a lo que llamo representación gráfica de la función. Y si analizo en un determinado lugar de la variable, la velocidad con que cambia la función en este lugar, la velocidad con que cambia la función en este lugar, que obviamente se define como el límite de un cociente de incrementos cuando el incremento de la variable tiende a 0, y que como resultado también se interpreta como la pendiente de la recta que es tangente a la curva, cosas que han dicho ustedes como interpretación geométrica. En definitiva, el concepto de la derivada de la función, que nosotros simbólicamente lo marcamos acá, por ejemplo, así como f' de x, me indica a mí la velocidad con que cambia la función en este lugar. Fíjate que en este lugar, la función, dado que mi gráfica, como la he trazado yo, es casi plana en ese lugar, entonces acá la función tiene una velocidad de cambio casi nula, por la razón de que la recta que es tangente a la curva allí es casi horizontal. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? O por la razón de que el límite del cociente de incrementos, incremento de la función dividido incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a 0, en ese lugar que acabo de marcar yo acá, es casi 0, ¿no es cierto? En este lugar estoy hablando yo acá. A diferencia de que en este lugar acá tengo yo una velocidad de cambio que obviamente es distinta y mayor a la velocidad de cambio que estoy indicando con respecto al punto anterior. Ahora, si nosotros consideramos el efecto de la función en un determinado intervalo que va desde, por ejemplo, el número A hasta el número B, la integración mide o es una medida del proceso de cambio que ocurre en todo esto que está acá. ¿Sí? Y eventualmente, vamos a suponer que mi gráfica la voy a dibujar a propósito, más o menos es así, ¿sí? Y me voy a tomar el trabajo de pensar que estoy tratando desde A hasta un cierto B que está por acá, en donde de alguna manera describo que el proceso de cambio que va marcando el valor que toma la función punto a punto de su variable, en algún momento es positivo, mientras que en otros momentos es negativo, entre otros valores de la variable es negativo. Entonces, en principio, el proceso acá neto es casi nulo, porque de alguna manera estoy pensando de que la variación del continuo, o sea, f de x, que va desde A hasta B en términos gráficos allí, lo estoy viendo como que en una parte del proceso fue positiva, en la otra parte del proceso fue negativa, y el efecto total que produjo ese cambio en el intervalo que va desde A hasta B, en términos de la figura gráfica que yo he marcado, puedo decir que es casi nulo el efecto total. ¿Se entiende? Obviamente elegí un ejemplo gráfico en donde pasa eso. Si hubiese elegido otro ejemplo gráfico distinto, obviamente no tiene por qué pasar eso. Pero ¿se dan cuenta ustedes la diferencia que hay en el concepto de la derivada y del concepto de la integral? Como que el concepto de la derivada es un concepto que mide la velocidad de cambio, mientras que la integral mide el proceso de cambio total en un determinado intervalo, por ejemplo, AB. ¿Les queda más o menos clara esa idea? ¿Puede Sí, ser? profe. Bien, bien. Como que Bueno, la derivada es más hacia un punto y también y la integral es como más en un intervalo. efectivamente, es así, tal cual, tal cual. Es más, nosotros en matemática decimos así, que la derivada, si es que existe, en un valor, qué sé yo, llamémosle, para no utilizar siempre las mismas letras, en un valor
epsilon será igual a el valor que toma la función en un punto epsilon más un cierto delta de x, menos el valor que toma la función en un punto epsilon dividido el delta de x, cuando delta de x tiende a 0. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no es cierto? Mientras que el problema de la integral, fíjense que acá el problema es puntual, se refiere a el efecto de cambio. Fíjate que el efecto de cambio está dado acá en el numerador. El efecto de cambio dice, tomo la diferencia que hay en los alrededores del punto de la variable nombrada como e allí, o epsilon, y fíjense que los alrededores están dados por esta estructura que está acá, ¿no es cierto? Yo no especifico que delta de x sea positivo o negativo, yo especifico que delta de x puede tomar cualquier valor. En otras palabras, si e está por acá, significa que delta de x o está para este lado o está para este lado. No indico para qué lado está, no preciso, y simplemente estoy haciendo una diferencia entre el valor que toma la función menos el valor que toma la función en el punto específico, dividiéndolo por la variación de la variable. ¿Se entiende, no es cierto? O bien por allí, como lo pueden terminar por escribir, como el límite cuando x tiende a epsilon de f en, vamos a escribir así, x menos x, vamos a escribirlo, lo podemos escribir así como, a ver cómo lo puedo escribir acá, f en un cierto, y sí, acá lo tendría que escribir acá como un f de un e más un cierto delta de e. En realidad acá, no, vuelvo a escribir lo mismo, no, estoy por escribir pavada nomás. Simplemente creo que es más fácil verlo de esta manera. Hacer que el delta de x tiende a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende esto, no es cierto? ¿Queda claro? De hecho, el delta de x que estoy escribiendo yo acá no es otra cosa que un cierto x menos un cierto e, ¿no es cierto? O sea, x menos un cierto e, concretamente. Y x puede estar por arriba de e o por debajo de e, es eso lo que estoy diciendo en definitiva. ¿Queda claro así lo que estoy planteando? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. O podemos escribir así, ¿no es cierto? F de x menos f de e dividido x menos e, límite cuando x tiende a e. Si querés lo escribí de esa manera, no sé. No quiero entrar en la confusión de una nomenclatura, pero simplemente lo que estamos indicando acá es que en el numerador de esta expresión estamos dando vida a un cambio, y en el denominador estamos dando vida al cambio de la variable. Acá arriba tenemos el cambio del continuo dependiente, y acá abajo tenemos el cambio del continuo independiente. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Mientras que el problema de la integral, que nosotros en términos simbólicos inclusive lo escribimos como un símbolo entre un a y un b del valor de f de x, y lo escribimos así. Y esto que está acá es una indicación de qué es lo que hace todo el proceso del continuo dependiente, como lo dije yo acá, obviamente en el intervalo AB, y por lo tanto esto mide una especie de efecto total, mientras que esto mide un efecto puntual, y mide algo que llamaríamos velocidad de cambio. Mientras que esto
me mide a mí el efecto del cambio total. ¿Se entiende? Efecto total, efecto del cambio total. Sin entrar a hacer disquisiciones específicas de qué significa o qué interpretación le asigno yo a f de x. Ni siquiera estoy diciendo qué interpretación le doy a x, pero simplemente sí indico que x es un número real y por lo tanto en abstracto ese número cumple probablemente muchas posibles interpretaciones de muchos conceptos que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? De la misma manera f de x. Esas son las dos grandes diferencias que tenemos, mejor dicho, los dos grandes conceptos sobre el cual se fundamenta todo el análisis. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Puede ser? Tengo un montón de cosas escritas acá que no sé qué son, pero vamos a borrarlas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno. ¿A qué voy con todo esto? ¿No? Que obviamente vamos a introducirnos en el concepto de la integral. Bien. El concepto de la integral, ¿cuál es para ustedes hasta ahora? ¿Qué es lo que ustedes conocen básicamente de ese concepto? ¿Qué es lo que ustedes saben de eso? Obviamente estamos tratando con una función de la variable x. Estamos tratando de que la función es continua. Si es continua, estamos tratando con algo que es derivable. Estamos tratando con algo que tiene un comportamiento que es variable, que es continuo, pero que no tiene saltos, y por lo tanto tiene un comportamiento, llamémosle así, amigable, por decirlo de alguna manera. Esa es la idea en donde estamos metidos. Obviamente que podemos salirnos de esas ideas, pero es más fácil quedarnos dentro de este concepto. Entonces, en otros términos, en el dominio de esa función, nosotros tenemos la factibilidad de una interpretación gráfica de esa función en términos de, por ejemplo, algo que está marcado o descrito básicamente allí en mi pequeño dibujo, ¿no es cierto? Básicamente es eso lo que estoy diciendo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que la función está siempre definida para cualquier valor de la variable x, y el problema de la integral, por ejemplo, entre a y b de una función, que simbólicamente lo indicamos de esta manera. ¿Qué es para ustedes? Esa es la pregunta que yo hice, desde el punto de vista conceptual. Y gráficamente sería el área bajo la curva comprendida entre A y B. Definime área. Y es como, vuelvo a lo mismo, es una cantidad, vamos a decir, de algo.
Listo, así. ¿Y sí? Por En ejemplo, este caso, si yo tomo el algo, mi billetera, y el estado de mi situación de mi billetera, en este momento sería deuda. Sería, por ejemplo, menos derivada. 1.000 pesos. Porque si vamos a competir con billeteras, nosotros tenemos la de ganar. Acá tenemos más deuda sumada que ustedes. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, pero básicamente fíjate que de alguna manera dijimos algo y dijimos una cantidad. Y la cantidad que yo dije relacionada a ese algo fue menos 1.000 pesos, porque era una deuda. La pregunta es, área, ¿es algo parecido a eso? No, Entonces, ¿qué es área? Claro, pasa que a ver, yo lo tomo como si estuviera en un valor absoluto, vamos a decir, las partes del área. Por eso le hablo en cantidad. Pero vos me estás hablando entonces de otra cosa. Por eso te estoy preguntando, esto que está escrito acá, ¿qué es desde el punto de vista formal que ustedes han aprendido desde Una análisis 1? sumatoria. O por lo menos en forma aproximada, ¿no es cierto? ¿Qué idea tienen al respecto? Una sumatoria. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Sumatoria de incrementos y decrementos. Una sumatoria de incrementos. De movimientos, vamos a decir. No es muy fidedigno lo tuyo. Guau, mirá si me meto en una mesa de análisis 1 y les hago esta pregunta. Eso es para asustarlos nomás. ¿Qué dice, o cómo principia el concepto que ustedes analizaron o les enseñaron de esto que simbólicamente está marcado acá? Profe, ¿no sería como la sumatoria de los efectos de eso que decía usted? Bueno, pero ¿y cómo me lo describís? ¿Cómo lo podés describir? Me hablas de una sumatoria, perfecto. Te acepto la palabra sumatoria, pero ¿cómo me describís esos efectos? ¡Chachán! y puede, puede ser la sumatoria de los valores que toma la función para incrementos pequeños de la variable independiente. No es muy precisa tu explicación. Bien. A ver, estás ahí aproximándote a la idea porque creo que más o menos estás intentando acordarte, pero en principio alguien de alguna manera ha dicho, obviamente estoy partiendo de que f de x es una función que está definida en todo el intervalo AB, es continua en todo el intervalo AB y es derivable en todo el intervalo AB, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluyendo en el punto A y en el punto B del intervalo al cual estoy considerando. Eso debe quedar claro. Obviamente podemos luego salirnos de esa idea, pero creo que básicamente para empezar a hablar es lo que pasa, que f de x está representada por esta representación gráfica que yo hice acá, ¿no es cierto?
Eso, hasta ahí debemos tomarlo. Entonces, ¿cómo principia todo esto? El proceso dice, divídase al intervalo AB en un número de partes dado. Usted elige la cantidad de partes en la que quiere dividir el intervalo AB. Bueno, como el intervalo AB es conocido por mí y sé que A vale algo y B vale exactamente algo como número real, yo puedo dividir al intervalo AB en un número dado de partes. Y desde el punto de vista gráfico, para mí es muy simple hacer esto. Con lo cual, al intervalo AB lo subdividí en distintos subintervalos. Luego el proceso dice, elija usted en cada uno de los subintervalos un punto cualquiera del subintervalo. Por ejemplo, yo puedo elegir este para el primero, para el segundo puedo elegir este, no tiene por qué ser interior, puede ser el borde, para el tercero puedo elegir el del medio, para el cuarto puedo elegir este, para el quinto puedo elegir este, y para el último puedo elegir este, que los marqué con rojo. ¿Y qué dice allí el proceso del cálculo integral? El proceso del cálculo integral dice, calcule o encuentre usted el valor que toma la función en cada uno de esos puntos interiores. Los voy a llamar epsilon sub i a esos puntos. No sé si mi nomenclatura va a ser feliz al final del proceso o no, pero ustedes se están dando cuenta que a cada uno de estos lugares los acabo de llamar epsilon sub i y calculo yo el valor que tiene f en epsilon sub i. Y luego el proceso dice, multiplique este valor por el ancho que tiene cada subintervalo correspondiente a cada e sub i. Por ejemplo, para el que yo marqué, el ancho es este que está acá. Por lo tanto, eso sería para mí un delta de x, lo voy a llamar así, sub i, por decirle un nombre, ¿no es cierto? Y para cada uno de los subintervalos, obviamente tendré el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Entonces, haga lo mismo en cada subintervalo y luego calcule la sumatoria, obviamente empezando por el primero y terminando por el último, que corresponderá al enésimo. ¿Hasta ahí está bien eso o no? Sí, profe. Bien. La pregunta que yo hago acá es, delta x sub i, ¿qué es concretamente? ¿Sería como una base? ¿A eso quiere llegar? ¿No es el ancho del subintervalo? Claro. La pregunta, ¿ese ancho puede ser negativo? No. Bien. Delta de x sub i fundamentalmente es un número positivo. Eso es lo más importante que tenemos acá, porque mide la longitud del subintervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a suponer de que el valor que toma la función en el punto epsilon sub i de mi dibujo esté, desde el punto de vista gráfico, marcado como un valor negativo. Ponele que para otro epsilon sub i tenemos un valor positivo, o sea que esto sería f en un cierto epsilon sub i, obviamente distinto al i anterior. Entonces, este producto
de alguna manera, representa lo que sería la medida de este pequeño rectángulo, pero con un signo. Por lo tanto, no es una medida de un área que representa al área del pequeño rectángulo, por la razón de que en mi ejemplo que yo planteé, el valor que toma la función en este lugar es negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Mientras que si eso ocurre acá. Pero en principio, si la función adquiere valores positivos y adquiere valores negativos, podría en principio hacer que esta sumatoria sea hasta inclusive 0. Porque justo la invoqué con valores epsilon sub i, tales que justo se compensan y algunos son positivos, otros son negativos, y me da que la sumatoria total pueda ser nula, ¿no es cierto? Podría llegar a ocurrir. ¿Hasta ahí está bien o no está bien lo que dije? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué dice el siguiente proceso? El siguiente proceso dice lo siguiente. Declaro norma de la partición del AB como a la medida del subintervalo mayor. Entonces, si miro mi partición, que hice yo acá medio un poco al azar, el más ancho de todo, ¿cuál sería? Esta, ¿no es cierto? En mi dibujo pasa eso. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué dice acá el proceso? Aumente usted el número de partes de modo tal que la norma de la partición se haga cada vez más pequeña. Entonces, en un siguiente proceso, voy a remarcar el intervalo AB, y como la norma de la partición era esta, como el número más grande que tengo de los subintervalos que me indican el ancho del subintervalo, lo que me dicen a mí es: haga usted una nueva partición de modo tal de que la nueva partición tenga una norma más pequeña. Entonces no me queda otra vuelta que, a lo sumo, dejar todo igual, pero a esta, que era la más grande, la tengo que partir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De que el número de subintervalos, por causa de que la norma de la partición ahora es más pequeña, ha aumentado. Y mi nueva norma de la partición será esta ahora, de acuerdo al tenor de mi gráfico. ¿Se entendió? Y haga lo mismo. Por lo tanto, usted ahora va a tener la sumatoria desde 1 hasta otro valor m, porque aumenté el número de subintervalos, y voy a seguir llamando así. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de esta idea que les dieron en análisis 1 o no? De lo que yo estoy hablando.
No, ¿eh? Como la nueva norma de la partición para el segundo paso que yo hice es ahora esta, porque yo lo aprecio ahí como el más grande de todo, lo que tengo que hacer ahora es particionar al intervalo AB en un número de partes tales que esa norma se haga más pequeña. Entonces, obviamente yo puedo dividir a los subintervalos en partes más pequeñas o dejarlas como está, pero obviamente a la que yo había tomado como representativa de la norma, de la partición, debo partirlo. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Qué es lo que va ocurriendo a medida de que la norma de la nueva partición que he implementado se ha ido haciendo cada vez más pequeña? ¿Qué ha ido ocurriendo? Aumentan los intervalos. Exacto. Si yo no hubiese establecido el criterio de norma de la partición y hubiese aumentado el número de subintervalos, yo podría haber dejado uno de ellos inamovible y haber aumentado el número de subintervalos tanto como yo quería, pero uno de ellos quedó fijo. Y la pregunta es, si yo sigo subdividiendo los intervalos, ¿aumenta el número de subintervalos, pero sin que yo toque uno de ellos? ¿Sí o no? Sí, aumenta el número de subintervalos. Pero hay uno que no lo toqué. Claro. ¿Pero qué dice el truco? No, señor. Cada vez que usted hace una partición, llame norma de la partición al subintervalo más grande que usted tenga. Y haga una nueva partición de modo tal de que la norma anterior sea más chica. O sea, que la norma de la nueva partición sea más chica que la anterior. Con lo cual, ¿qué estoy garantizando bajo esa condición? Que va a haber Achicar cada infinita. vez más la norma. Estoy garantizando que el número de subintervalos se hace siempre cada vez más pequeño y no me olvido de ninguno. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no queda claro eso? Entonces, lo que se establece formalmente es la factibilidad matemática de establecer el límite. Voy a llamar norma de la partición a esto. ¿Sí? La primera norma de la partición fue esta. La segunda norma de la partición fue esta. La tercera será esta, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a plantear acá es básicamente que la norma de la partición tienda a 0, de la sumatoria con i igual desde 1 hasta un cierto m, de f en x en un cierto epsilon sub i, multiplicado por un delta de x sub i. Y esto es lo que simbólicamente voy a indicar que si ese límite existe, simbólicamente será descrito como esta notación. Donde este elemento se va haciendo cada vez más pequeño, pero siempre es ¿se entiende o no se entiende? Por ejemplo, supongamos que estamos interesados nosotros en calcular simbólicamente la integral entre, qué sé yo, 0 y 2 de una función f de x
qué sé yo, x, diferencial de x. Pongamos así. Entonces, ¿qué diría el proceso? Bueno, voy a tomar al intervalo, primero de todo el intervalo 0, 2, es un intervalo en donde está definida la función f de x. Estoy tomando una cosa al azar, así, no sé si voy a descubrir algo interesante o no, pero en principio lo que tengo acá es el intervalo que va desde 0 a 2, y ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a partir el intervalo 0, 2 en un número determinado de partes. Desde el punto de vista de la estrategia de la partición y en razón de una especie de ordenamiento, ¿qué es más fácil? ¿Partir al intervalo 0,2 en un número de partes todas desiguales? ¿O desde un punto de vista, llamémosle así, organizativo, no me conviene partir al intervalo 0,2 en un número de partes pero todas iguales? ¿Qué es más cómodo para ustedes? Partes iguales, profe. Claro, partes iguales, porque obviamente representa un ordenamiento mental más simple, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Por ejemplo, acá voy a tener una partecita, acá voy a tener otra partecita, acá otra partecita, y así sucesivamente, pero todas iguales. Es eso lo que dije, ¿no es cierto? Por lo tanto, la norma de la partición, en este caso particular, una vez que yo decidí hacer una partición dada, es una constante, ¿no es cierto? Es la misma, todos los subintervalos tienen el mismo ancho, en otras palabras. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Al ser todos Sí. los subintervalos iguales, cuando aumente el número de partes, lo único que tengo que hacer es hacer cada vez más pequeña la partición, porque todos son iguales. Una comodidad simplemente en el concepto, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Entonces, la pregunta sería así. Acá yo tendría, en este lugar, esto sería 2 dividido un número n de partes, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, hasta llegar a una parte final, ¿no es cierto? Acá, esto sería, ¿no sería así? Si yo el número total de partes que he considerado es 2 sobre n, acá no tendría yo, por la regularidad de la situación, ¿puede ser o no? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mi ejemplo particular fue que n es igual a 14. ¿Se entiende o no? Acá al final, ¿no estaría yo con así? Sí, sí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, 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 sí. Ahora bien, ¿qué dice el proceso? Tome usted un punto cualquiera del subintervalo. Yo hoy, en el ejemplo, dije que tomaba puntos al azar dentro de cada subintervalo. Pero ¿por qué no puedo tomar una regularidad de puntos dentro de cada subintervalo? Por ejemplo, ¿puedo tomar este para el primer intervalo? ¿Puedo tomar este para el segundo intervalo? ¿Puedo tomar este para el tercer intervalo? ¿Puedo tomar este para el otro intervalo? ¿Puedo tomar este? Y así sucesivamente. ¿Y el último que tomaría sería este para el último intervalo? Son todos iguales, iguales desde el punto de vista de su ubicación dentro de cada subintervalo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Cuánto vale f en 2 sobre n?
¿Cuánto vale f en 2 sobre n? Un X sub n puede ser. O un X Ay, sub 2. ¿cuánto vale f de x? Que yo elegí como ejemplo. 2 sobre n. 2 sobre n. Exacto. Si f de x es igual a x. ¿Se entiende o no? Entonces, para el primer intervalo, ¿qué tendría yo? F en el punto elegido del primer intervalo multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Cuánto vale el ancho del intervalo? 2 sobre n, ¿o no? Más. Para el segundo, ¿cuánto vale f en el segundo? ¿No vale esto? Sí, sí, profe. Bueno, entonces acá sería f en 2 por 2 sobre n. ¿Cuánto vale el ancho del intervalo? Dos sobre n. Exacto. Y así hasta completar todo el proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? El último que tomaría sería este. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quedó claro? Tomé el punto rojo y lo multipliqué por el ancho del intervalo. Tomé el otro punto rojo y lo multipliqué por el ancho del intervalo. Tomé el otro punto rojo y lo multipliqué por el ancho del intervalo. El último punto rojo que tomaría lo multiplicaría por el ancho del intervalo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería? Esto dijimos que es 2 sobre n. Esto que está acá es 2 por 2 sobre n. Por lo tanto, nosotros tendríamos acá la sumatoria de 2 sobre n, vamos a evitar el término sumatoria momentáneamente, y estaríamos teniendo 2 sobre n por 2 sobre n, más 2 por 2 sobre n por 2 sobre n, más, y así sucesivamente, y al último que llegaríamos, seríamos con 2 por n sobre n por 2 sobre n, ¿sí? Porque el valor que toma la función en este lugar es ese o no, ¿sí? Sí. Bueno, es evidente acá que en esta sumatoria hay un término común que es 2 sobre n elevado al cuadrado, que multiplica a 1 en el primer sumando, a 2 en el segundo sumando, y así sucesivamente hasta llegar hasta n, ¿sí? Que fue el último, fíjense, 2 sobre n, 2 sobre n, el último que me quedó es n. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Qué es lo que dice el proceso de la integración? El proceso de la integración dice, haga que su norma se haga más pequeña. Pero como yo opté por la estrategia de hacer una partición, de todas las partecitas que son exactamente iguales, la estrategia de hacer que la norma de la partición tiende a 0 es exactamente equivalente a hacer que n, ¿qué pase con n? Sea grande, grande, grande. Se asciende cada vez más grande, ¿no es cierto? Ujú. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso o no? Yo hago una pregunta. ¿Cuánto vale esta suma? Infinito. No. N A veces se factorial. nos da. ¿Cómo saben que vale n factorial? Ah, no.
1 más 2 más 3 más 4. La suma de los n primeros números naturales, porque son números naturales en definitiva. ¿No se acuerdan de eso? Yo tampoco me acuerdo, pero ¿la podemos tratar de deducir o no? ¿Qué les parece? ¿Vieron esa irregularidad? ¿Qué les pareció eso? ¿Vieron esto? Sí, profe, ¿qué significaría? Y mira, escribí 1, 2, 3, 4, 5, n-1 hasta n. Y después escribí al revés. N, n-1, n-2, hasta 1. ¿Sí? Por acá estaría 2 y así sucesivamente. ¿Vieron que lo escribí al revés? Escribí una columna así, escribí otra columna así. Después se me ocurrió sumar esta más este y me encontré que vale n más 1. Se me ocurrió sumar este más este y me encontré que vale n más 1. Se me ocurrió sumar este y es n más 1, n más 1, n más 1. El último es n más 1. Si yo hago esta suma, fíjense, si yo sumo este más este más este más este más este para cada uno de estos que están acá, fíjense, haría así, 1 más n más 2 más n menos 1 más, y así sucesivamente. ¿No estaría encontrando el doble de la sumatoria de n? Pregunto. Si yo tomo este primer sumando y lo sumo a este segundo y lo sumo a este tercero y lo sumo y así sucesivamente, ¿no estaría encontrando el doble de la suma de los n primeros términos de los naturales? ¿Qué opinan? ¿No? Siempre con un n conocido. O sea, la pregunta que hizo hoy inicialmente era con un n conocido Y o claro, la con idea un n es... conocido, por supuesto. ¿Acaso no hice una partición con n primeros elementos? Es más, elegí 14, por ejemplo. Después, obviamente, pasaría un número mayor, después pasaría un número mayor, pero en definitiva siempre tengo un número n. La pregunta es, ¿la suma de los n primeros números naturales, el doble de la suma, no es igual a n veces n más 1? Si yo tomo este más
esto, más esto, más esto, más esto. ¿No estoy haciendo esta suma indicada acá? Y eso, por el carácter asociativo que tiene la suma, ¿no es el doble de la suma de los n primeros números naturales? Pregunto. Sí, profe. Les aclaro, yo estoy haciendo un pensamiento que ni siquiera lo tenía preparado, ¿eh? Estoy elucubrando con ustedes, por eso estoy analizando. Y si yo sumo todos estos sumandos de esta primer columna, ¿no es lo mismo que sume los sumandos de cada una de estas columnas? ¿No tendría acá n más 1, más n más 1, más n más 1? ¿No serían n veces n más 1? Sí, profe. Sí, profe, el lado derecho le veo, el lado izquierdo de la igualdad no le veo bien todavía, pero... Y mirá, toma 1 más n, más 2 más n menos 1, más 3 más n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al Sí, sí, sí. último. Sí, sí, ahí lo ¿No veo. estaría tomando el doble de la suma de los primeros sumandos, de los primeros números n naturales? Sí, ¿Y no sería eso igual a esto? sí. Daría la sensación que funciona, ¿no? ¿Sí? ¿No te gusta? O sea que la sumatoria de los n primeros números naturales sería igual a n sobre 2 por n más 1. A ver, poné a ver cómo funciona. Tomá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es esto? 1 más 2, 3. Más 3, 6. 15, da. 15. Sería 15, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, Sí. mi último n fue 5. ¿Qué tal si hago 5 dividido 2 por 5 más 1? ¿Sí? ¿Esto no es De una. 6? Sí, perfecto. ¿Esto no es 3? Tal cual. Tal cual. Usted, ¿Funciona? usted está sabiendo. Usted está sabiendo. Hay una anécdota, que no sé si es cierta, que la he leído en textos, de que no sé cuál de los Euler, si fue el más importante, el menos importante, porque creo que fueron varios los Euler, en donde el pendejo era ahí muy hincha pelota en la escuela, allá en el año 1600, no sé cuándo, y entonces el maestro, para que no moleste a los alumnos en general, les dio que enumeren los números naturales desde el 1 al 100 y que hagan la suma de los primeros 100 números naturales. ¿Sí? Y Euler con 6 o 7 años de edad se dio cuenta de este detalle y le dio el resultado al cabo de 2 o 3 minutos al profe, mientras los demás estaban ahí con los dedos sumando. El Igolindo después Anécdotas de un también. genio. ¿Eh? Igolindo también después. Pendejo de mierda. Conclusión, en esta clase no hay ningún Euler. Independiente de todo eso, noten ustedes que acá tenemos 2 sobre n, o sea, esto es, vamos a escribirlo acá, ¿ves cómo funciona? 4 sobre n, 4 sobre n al cuadrado por n más 1. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Y esto en principio sería 4 por n cuadrado más 4 veces n, metiendo el 4n adentro de la sumatoria y dividiéndolo por n cuadrado y dividiéndolo por n cuadrado, y esto sería igual a 4 más 4 sobre n. ¿Puede ser o no? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el proceso de la integración? El proceso de la integración dice: ejecute usted un proceso tal que la norma de la partición
tienda a 0 y ejecute la sumatoria, ¿acaso acá no está ejecutada la sumatoria? F en un punto dado del subintervalo multiplicado por el ancho del subintervalo, Sí, para sí, un sí. número dado de partes establecidas. Y cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿no será exactamente lo mismo que n tienda a infinito? Y por lo tanto, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de f en un cierto x u y por un cierto delta de x u y, ¿no será igual formalmente al problema cuando n tiende a infinito de f en x u y por delta de x u y? Acá me olvidé sumatoria, perdón, aquí me olvidé sumatoria. ¿Sí? Y esto en este caso particular no es igual a 4. Por lo que simbólicamente la integral entre 0 y 2 de x diferencial de x es igual a 4. ¿Opiniones al respecto? ¿No es igual a 2? No sé. Yo estoy haciendo una cuenta que me salió acá que no tengo la más mínima idea de por qué salió así. Pero en principio me salió eso. Yo les dije, estoy haciendo algo a los bolazos, tratando de ver cómo me encuentro yo con esta situación. Nada más. A ver. Probablemente cometí un error. Porque vio que la función es igual a x y Correcto. tenemos un intervalo de 0 a 2 que podríamos configurar como un rectángulo de lado 2 y lado 2, y Correcto. para calcular el área de superficie del triángulo da 4 sobre 2. O sea que por acá yo tendré algún error en la configuración de mi sumatoria. ¿Puede ser? Sí, Supongo. puede ser. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Ah, ¿no tengo acá el error? Ahí no es n solo. ¿No me olvidé del 2? Qué groso. ¿Sí o no? Uy, ¿Me olvidé del 2? justo. Bueno, significa que a Bueno, todo esto le tengo que poner un 2 acá. A todo esto le tengo que poner un 2 acá. ¿Sí? A este le tengo que poner un 2 acá. A este le tengo que poner un 2 acá. Y esto vale 2. qué groso, profe. ¿Vieron que estaba el error? La pregunta es, por eso yo le dije, yo estoy haciendo algo que sé que va a terminar en un puerto adecuado, salvo que cometa un error. Yo no garanticé que no iba a cometer errores. Nadie es perfecto. Pero la pregunta es, la consigna es, entendido el concepto, busquemos el error y descubramos de que esta integral vale 2. ¿Sí? El efecto del cambio de un continuo f de x igual a x en el intervalo 0,2, el efecto del cambio es igual a 2. Ah, pero me estoy olvidando de algo. Alguien descubrió de que la integral entre 0 y 2 de x diferencial de x se relaciona por un teorema dado por allí con la primitiva de f de x.
evaluada en x igual a 2 menos la primitiva de f de x evaluada, en x igual a 0. Y la primitiva de f de x, que en este caso es la primitiva de x, es igual a x al cuadrado sobre 2. De allí está entonces que esto es igual a x al cuadrado sobre 2, evaluado en x igual a 2, menos x al cuadrado sobre 2, evaluado en x igual a 0, y esto no es otra cosa que 4 dividido 2, o sea, 2, porque esto es 0. Ah, pero esto es otro teorema. ¿Nunca vieron esto ustedes en análisis 1? ¿Nunca vieron esto ustedes formalmente como una temática desarrollada de análisis 1 para definir el problema de la integral en términos de un límite? ¿Nunca vieron un ejemplo así? No, profe, pasa que yo por lo menos no recuerdo haber dado así desarrollado tan a ese nivel como el que usted hizo, que empezó a desarrollar las sumatorias y todo lo demás. Por lo menos lo que yo recuerdo que dimos era, sí, te daban el gráfico de la función, iban dividiendo los gráficos en subintervalos, te explicaba que cada Correcto. vez se iba dividiendo en subintervalos más chicos y qué sé yo, pero Fíjate que yo te estoy marcando en la pizarra lo que vos me estás contando, ¿o no? sí, pero usted hizo un desarrollo un poco más extenso, como yendo más al hueso de esto, que no le damos, y justamente estaba pensando que estaría muy bueno tener este tipo de desarrollo en análisis 1, porque si no uno no termina de entender, por ejemplo, esto que usted preguntaba, por ejemplo, qué es lo que representa específicamente. Y todos Claro. salimos con el chip, no, es el área, qué sé yo, Pero o es la mentira que derivada. sea el área. Es mentira. Claro, bueno, pero con ese chip uno sale de análisis 1. Entonces venimos Bueno, acá y te rompen la cabeza. bueno, pero siempre hay una hora para charlar, digamos. Esto sería una especie de charla interesante si uno estuviese presencial. En el fondo tendría, por ejemplo, una parrillita que está haciendo unos choricitos para algunos choripanes, un vinito, y uno charla en una pizarra con esto. ¿Qué les parece? Es genial, ¿no es cierto? Ojalá. Ustedes se juntan con Arriola antes de la clase a ver cómo se pueden cagar de risa nosotros. No. Yo no estoy de acuerdo en que uno se debe reír Estoy de jodiendo, la bro, pero persona. sí. Al contrario. Pero me parece a mí, o sea, yo le atribuyo mucho valor. O sea, recordar que la integral está en relación con una primitiva y todas esas cosas está todo fabuloso, pero recordar el efecto que nosotros le atribuimos a la integral en base a un ejemplo de este tipo, creo que es entendible o interpretable, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y por lo menos uno sabe de qué se trata, que creo que es lo que más valor tiene luego en un proceso de estudio en líneas generales, en donde obviamente tu razón de estudio no está en las integrales, sino tu razón de estudio está en un montón de conceptos en donde en algunos casos se aplican estas ideas, ¿no es cierto? ¿Sí? De allí está entonces que yo le atribuyo cierto valor, llamémosle así, al concepto propiamente dicho. Recordando el concepto, yo después me puedo circunscribir a cualquier manual, a cualquier ayuda a memoria, a cualquier texto, a lo que sea, ¿no es cierto? Como para poder recordar. Pero bueno, me alegro que les pueda resultar relativamente útil esto, y obviamente la parte más importante de todo esto está en este teorema, que obviamente ni me metí en este teorema, pero les mostré cómo estas ideas que hemos puesto acá arriba se plasman luego en un teorema que me evita este proceso, ¿sí? Me evita este proceso. Bueno, gente,
corto. Espero que les haya resultado útil. Continúo la clase que viene. Yo le pedí a Luciano hoy que les dé las ideas de curva en el plano y en el espacio y formas de parametrizar la curva, y yo me engancho a la clase que viene después que ustedes han visto algunos ejemplos. Pero hay algo importante en todo esto, que la integral es filosóficamente el límite de una suma cuando la norma de la partición tiende a cero. Y los factores que intervienen en esa suma son el valor que toma la función en un punto cualquiera de cada uno de los subintervalos multiplicado por el ancho del subintervalo, que es un número positivo, que desde el punto de vista de la simbología integral entre A y B de f de x diferencial x, hace que diferencial x sea una entidad positiva en nuestra nomenclatura. Es extremadamente importante eso, ¿eh? Ojo. Ténganlo presente porque más adelante van a saltar estas cuestiones. Bueno, gente, nos vemos. ¿Qué les parece? Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Hecho. Listo, hecho. Gracias, profe. Hasta luego. Presten atención al problema de la curva que van a resolver hoy con Luciano. Presten atención, no está directamente enganchado al tema de la integral todavía, pero probablemente Luciano, si hay un poco de tiempo, les tire hasta un cálculo conceptual de una integral para definir la longitud de un arco de curva. ¿Sí? Que ya lo vieron en análisis 1 ustedes a eso. Que ya lo vieron. Pero me interesa que recuerden todas estas ideas. Y así vamos avanzando despacito. Bueno, gente, nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, Profe, hasta profe, luego. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Chau, Gracias. chau.